Queremos compartir con ustedes ahora un material audiovisual, un video, que resume una serie de iniciativas que realiza IPAE en materia de educación. Veamos. En IPAE tenemos una pasión. Construir un país desarrollado y la mejora de la educación siempre está en nuestras prioridades. Por ello, convocamos a los principales líderes educativos para reflexionar y generar propuestas en cada educación. Este año, asumimos el desafío de poner en agenda la transformación de nuestro sistema educativo. Un tema complejo, un debate intenso que generó propuestas concretas involucrando a la comunidad educativa. Pero las propuestas no deben quedar en palabras, debemos llevarlas a la acción. Y para ello generamos alianzas. Junto con el Ministerio de Educación lanzamos Identicole, para que los padres de familia puedan conocer la oferta de más de 100.000 servicios educativos, públicos y privados de todo el país. Gracias al esfuerzo conjunto con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, continuamos impulsando Ponte en Carrera, el portal donde los jóvenes encuentran todas las carreras que se ofrecen en más de 140 universidades y más de 900 institutos de nuestro país. Una de nuestras mayores satisfacciones es impulsar la mejora de la educación desde las aulas, construyendo con directores y maestros comprometidos experiencias innovadoras para nuestros niños, permitiéndoles desarrollar sus competencias para la vida. Promovemos escuelas donde no exista violencia, donde prime la armonía y se priorice su desarrollo socioemocional. Nuestro compromiso es contribuir a que las escuelas públicas de nuestro país sean escuelas exitosas. Y lo mismo buscamos en la educación privada, gracias a la red EducaMás. Más de 60 colegios privados que operaban en solitario, hoy forman parte de una red que involucra más de 2.200 docentes y más de 33.000 estudiantes. Cuanto más hacemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por hacer. Y eso nos motiva año a año a sumar nuevas iniciativas. Pero lo más importante es que en este camino no estamos solos. Contamos con el apoyo de personas que nos contagien su compromiso por un mejor país. A todos, gracias. Un país desarrollado se logra con personas como ustedes. Perú, nuestra pasión. Educación, nuestro compromiso. IPAE. Bien, y si hay un foro que congrega la discusión en torno a la educación, ese es el CADE Educación 2018. Para darnos más alcances, invitamos a su presidente, César Guadalupe. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi gratitud a IPAE, no solo por la invitación a participar el día de hoy aquí con todos ustedes, sino también por haberme sumado al esfuerzo del comité organizador de CADE Educación 2018. Que es un poco lo que vamos a compartir con ustedes. En la presentación empiezo mencionando los tres sombreros que tengo, el de profesor investigador en la Universidad del Pacífico, presidente del Consejo Nacional de Educación y presidente del CADE Educación 2018. Y lo menciono porque la presentación de alguna manera tiene una parte que tiene que ver con la investigación educativa en el Perú, una parte que tiene que ver, que es la parte central, con las propuestas del CADE Educación 2018 y una parte de esas propuestas que amarra con los problemas de políticas públicas en el país y en particular el trabajo que hoy día está desarrollando el Consejo. Para empezar, quisiera mencionar una frase que probablemente sea una frase que todos ustedes reconozcan, porque la hemos venido escuchando en los últimos 20 años. No, el sistema educativo aparentemente es una desgracia y no mejora, es el peor del mundo, y en realidad no hay ninguna evidencia que permita hacer esa afirmación. Ninguna, de ningún tipo, en ninguna de las dos partes que esa afirmación tiene. Para empezar, no existe ninguna forma de determinar que haya un peor sistema educativo del mundo, porque no hay ninguna métrica que pueda hacer eso. Para continuar, tenemos evidencia de que el Perú, por ejemplo, en logros de aprendizaje, está más o menos a la mitad de América Latina, con lo cual es imposible ser el peor del mundo, pero me voy a enfocar sobre todo en el tema de la mejora, porque es muy importante en el diálogo democrático de aprender a valorar las cosas buenas que hemos hecho, de aprender a valorar los avances que hemos tenido, que además no han sido pocos. Para ilustrar, el tema educativo es muy complejo y tiene muchas aristas, solo voy a mencionar algunas cosas muy puntuales. Hoy, en el Perú, un niño ingresa al primer grado de primaria con un promedio de 2.4 años de educación inicial, sobre los 3 que esperamos. Es decir, hemos logrado el 80% de lo que queríamos y esta es una meta que nos habíamos planteado recién hace 25 años. La educación inicial es anterior, pero la idea de la obligatoriedad progresiva de la inicial es una idea que empezamos a empujar en política educativa desde los años 90. Hoy, menos del 5% de los niños que ingresan a primer grado de primaria, que son todos en realidad los que ingresan, prácticamente todos, no tienen nada de educación inicial. Todos tienen por lo menos un año, la mayor parte 2 y muchísimos 3.
Asimismo, el 98% de nuestros chicos terminan la educación primaria, prácticamente todos, el 2% que no lo hacen no porque falten escuelas, no porque falten docentes, sino por otros problemas sociales que son un poco más complejos. Y el 82%, y ahora creo que ya estamos casi en el 84% de los chicos terminan la educación secundaria, y ahí sí tenemos un desafío que prácticamente 1 de cada 5 no lo logra. Y eso, si bien es cierto, se ha ido reduciendo en el tiempo para empezar, luego voy a mencionar algunas cosas vinculadas a eso, pero es bien importante subrayar que este es el segundo valor más alto de América Latina después de Chile. A veces no nos parece difícil creerlo, pero es cierto. La mayor parte de países de América Latina no tiene un nivel de acceso a la educación secundaria de esa naturaleza. Y en muchos de los países de la OCDE, la conclusión de la educación secundaria no es muy distinta de esto. Por otra parte, también hemos mejorado una cosa que es muy importante, la inversión pública en educación. Si uno compara los últimos del año 90 para acá, es decir, del año 90, que es probablemente el año de crisis más importante que hemos tenido en la historia reciente del Perú, en esa época gastábamos más o menos 1.600 millones de dólares del 2016 en educación pública. Para finales de la década, es decir, para el inicio de este siglo, habíamos llegado ya a 2.700 millones de dólares. El año pasado ya estábamos en 7.700 millones de dólares y miren la subida que hemos tenido a lo largo del siglo XXI. Y el presupuesto que se está discutiendo hoy día en el Parlamento contempla una cifra de un poquito más de 9.000 millones de dólares. Hay un incremento sustantivo de la inversión en educación. Ahora, esa inversión puede ser suficiente o no, depende mucho del tamaño de la matrícula. Si hay más gente que necesitamos invertir más para lo mismo, entonces hay que mirar esto de otra manera. Y esa otra manera que permite contar una historia distinta es mirar cuánto hemos gastado o cuánto hemos invertido como Estado en el Perú por estudiante en los últimos años. En la década de los 50 invertíamos alrededor de $250 por estudiante y logramos levantar eso a un poco menos de $1.000 por estudiante por año. Esa es la época que consideramos casi todos como la época de oro de la educación pública, donde todo funcionaba mejor y después la perdimos, ¿no es cierto? Bueno, en esa época de oro de la educación pública, solo para ilustrar las cosas, en realidad solo 1/3 de los peruanos terminaba la educación secundaria, no 80 y tantos como hoy, no 80 y tantos % como hoy, y si veíamos al quintil de menos ingresos del Perú, era menos del 5% de las personas en el quintil de menos ingresos en el Perú que terminaba la educación secundaria. Esa época de oro donde todo funcionaba mejor, era una época de oro, entre otras cosas, porque atendía a mucho menos gente. Y ahí luego viene la gran expansión, el gran cambio demográfico del Perú de esos años, y eso empieza a afectar las cosas, y a eso se suma la crisis que vivió el Perú entre mediados del 70 y el 90. Para el año 90 estábamos en los niveles de gasto de 1950. Habíamos perdido 40 años en inversión y habíamos tocado el fondo. Esto se recupera gradualmente a lo largo de la década, pero sobre todo es en el siglo XXI, con el crecimiento económico del siglo XXI, que uno ve un ascenso sostenido de la inversión pública por estudiante, que además es empujada por el hecho de que se reduce la población. Hay menos gente en edad escolar y esto empuja las cosas hacia arriba. Hoy día gastamos aproximadamente $1.200 por alumno por año. Eso es mucho, eso es poco, eso cabe preguntárselo. La mayor parte de los países de América Latina gasta bastante más que eso, por cierto, de $2.000, $2.500 para arriba, pero hay educación pública en el Perú que funciona con esos recursos, por ejemplo, los colegios Fe y Alegría, y hay educación privada en el Perú que funciona con cifras que no son muy distintas que eso, como los colegios Innova, que funcionan con $1.500 por estudiante por año. Una cosa que quiero anotar de este gráfico, voy a poner una línea ahí, es lo que sucede en ese periodo. Es un periodo muy largo de cerca de 30 años, en los cuales la educación pública en el Perú estaba profundamente empobrecida. En un texto que estamos publicando estos días con un par de colegas, hemos llamado a ese periodo la larga noche de la educación peruana, de la que, como verán, estamos saliendo, pero que tiene consecuencias que se prolongan más allá de ese periodo. Piensen de esta manera: la mayor parte de la población adulta peruana fue a la escuela en ese periodo, cuando el Estado peruano gastaba, para decirlo en soles, menos de 200 soles al mes por estudiante. ¿Qué clase de educación se puede dar con menos de 200 soles al mes por estudiante? Una muy precaria. La mayor parte de nuestra población adulta ha cursado la educación pública en ese periodo de tiempo, incluyendo a nuestros docentes. Pero no solo los docentes, no quiero estigmatizarlos a ellos. Ese problema está en los choferes, en los conductores, en los congresistas, en los electores, en todo lo que nos rodea, y es parte de los problemas que vive el país. Hace unos años se le atribuía una frase muy interesante a un ex rector de Harvard que decía: si ustedes creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Bueno, nosotros hemos probado.
¿no? Nosotros hemos probado y vivimos las consecuencias de eso. Parte de los problemas importantes que tiene el país tienen que ver con esta larga noche de la que estamos saliendo, pero que nos cuesta salir porque pesa sobre nosotros un legado de ese periodo que es un legado complejo, difícil de superar. Bueno, esos son algunos de los indicadores y ustedes obviamente se preguntarán ¿y qué pasa con los aprendizajes? Bueno, los aprendizajes también mejoran. Déjenme ponerles un ejemplo con una prueba que en realidad no es muy útil para muchas cosas, pero sirve para hacer esa ilustración, que es la prueba PISA. Esto es el promedio de la OCDE en la competencia de lectura, en la prueba PISA, en las ediciones de PISA desde el año 2000 hasta el año 2015, se hacen una cada 3 años, y como verán el promedio de la OCDE no se ha movido, ¿no? La OCDE no ha logrado mejorar su nivel de desempeño medio. Hay otros países que tienen desempeños similares que sí lo han logrado. Pero veamos cómo está el Perú. El Perú empezó muy lejos, nosotros hicimos PISA 2000, por supuesto llegamos tarde, lo hicimos el 2001, y teníamos una larga distancia. Esa escala es medio difícil de interpretar. La OCDE ha inventado un calculito que no es muy riguroso, pero ilustra algunas cosas. Esa distancia que teníamos respecto al promedio de la OCDE, según la OCDE, equivale más o menos a 4 años de educación. Es decir, un chico de 15 años en la OCDE es como si tuviera 4 años más de educación que un chico peruano de 15 años en el año 2001. Esa distancia se ha ido cerrando. Hemos progresado a un ritmo sostenido, sin ninguna vacilación en todos estos años. Otros países a veces suben, a veces bajan, a veces se estancan, a veces pasan otras cosas. El Perú ha tenido un ritmo de desarrollo sostenido y de progreso. Y esos 4 años que eran entonces, ahora son aproximadamente 2, por decirlo de alguna manera. Se ha ido cerrando la brecha. Si bien es cierto hemos ido mejorando, hay un problema, hay un pero a esta historia. Y déjenme proyectar lo que pasaría en los próximos años si seguimos con esa tendencia. Si seguimos esa tendencia y la OCDE sigue sin mejorar, alcanzaríamos el promedio de la OCDE más o menos dentro de 15 años. Y eso no resulta muy auspicioso, ¿no? Es mejor que no alcanzarlo nunca. Brasil alcanzaría el promedio de la OCDE más o menos dentro de 276 años, según una proyección que alguien me mostró hace unos días. Nosotros solo en 15, pero igual 15 no es una cosa que nos pueda enorgullecer. Es decir, estamos mejorando, pero no al ritmo que necesitamos. ¿Y por qué mejoramos y por qué no mejoramos al ritmo que necesitamos? Mejoramos en primer lugar porque hemos sostenido políticas durante 25 años. A pesar de todos los cambios de ministro y todo lo demás, desde hace 25 años venimos enfocándonos en estas 4 cosas en política educativa. Gestión, mejorar la situación de los estudiantes y los aprendizajes, docentes, infraestructura y materiales. Por ejemplo, distribuimos textos educativos gratuitos a los estudiantes en el Perú desde el año 96 y 97 y lo hacemos todos los años, con problemas de que llegan tarde, con algunas otras dificultades, pero lo hacemos. Nunca antes lo habíamos hecho, a pesar de que la Ley de Gratuidad de la Enseñanza del año 64 decía que lo teníamos que hacer. Nos demoramos 30 y tantos años en empezar a cumplir esa ley, pero lo bueno es que lo seguimos haciendo, que lo seguimos sosteniendo. Esto explica las mejoras. Las mejoras no vienen de la noche a la mañana en educación, son resultado de una política sostenida. Pero esto también explica por qué no mejoramos a la velocidad que queremos, porque hay cosas que no hemos hecho y que hemos mantenido el no hacerla. Por ejemplo, en más de 30 años nadie se ha preocupado en serio de mejorar la formación inicial de los maestros. Pero hay otras cosas que nos impiden avanzar más rápido. Y es a eso a lo que dedicamos el CADE de Educación 2018. Creemos que hay cosas que representan como un conjunto de nudos que tratan la iniciativa, que traban la innovación, que traban el desarrollo del sistema y que no hemos estado mirando y que tenemos que empezar a romper esos nudos. Y uno de ellos, el más gordo de esos nudos en el que nos hemos centrado, es el nudo que tiene que ver con la gestión y la gobernanza. Nuestro sistema educativo está mal organizado. Y déjenme explicar a qué me refiero. En primer lugar, en el Perú, aunque ustedes no lo crean, nadie sabe cuántos colegios existen. En el Perú solo se cuenta lo que se llama servicios educativos. Lo ilustro claramente. Un colegio que ofrece inicial, primaria y secundaria cuenta como una inicial, cuenta como una primaria, cuenta como una secundaria, pero nadie sabe que esos 3 pertenecen a un solo colegio. Eso no existe en el sector educación. Por distintas razones que uno podría discutir, pero eso no existe.
¿no? Y tiene que ver también con el hecho de que lo que nos interesa es organizarnos como nosotros hacemos el trabajo. Como nosotros somos especialistas en inicial, nos interesa ver el inicial, o somos en primaria, vemos primaria, o somos de secundaria, vemos secundaria, y a nadie le preocupa que en realidad es el mismo estudiante el que tiene que transitar esas tres cosas y eso no le da coherencia a las cosas. El nuevo currículum nacional, aprobado hace un par de años, empieza a tratar de darle coherencia en el papel del currículum y en las intenciones que el currículum representa, pero en la gestión esa coherencia no existe, ¿no? Pero no es solo eso, los servicios educativos tienden a ser muy pequeños en tamaño. Ustedes probablemente no me crean si le digo que en los colegios del Estado, de las ciudades capitales departamentales, el promedio en las primarias, el promedio de alumnos por clase no llega a 20. La matrícula se ha ido achicando, se han ido achicando las clases para mantener determinadas cosas y en general el promedio, no en las zonas rurales donde es disperso, el promedio urbano es menor o alrededor de 20 alumnos por clase en los colegios del Estado. Algunos tienen un poco más, algunos tienen 37, 40, pero en Lima ustedes pueden ir a un colegio que queda en la ciudad de Lima, que tiene un profesor y 7 alumnos, un colegio de primaria. ¿Por qué existe eso en Lima? Porque la organización no es sensible a corregir esos problemas. Y además no solo eso, sino los colegios tienden a ser pequeños. Una primaria estatal debería tener por lo menos 25 alumnos por clase, 6 grados, 150 alumnos. El 40% de las primarias estatales de las ciudades capitales de departamento son más chicas que eso. Y eso conspira contra el problema de tener equipos profesionales docentes. Si tenemos 3 docentes solos, ¿cómo vamos a tener equipo? ¿No es cierto? Eso conspira contra la posibilidad de invertir en infraestructura, porque en realidad necesitamos 25 infraestructuras chiquitas o necesitaríamos algo más concentrado, diferente. Y eso conspira contra la posibilidad de brindar apoyo para que el colegio funcione. Y eso se suma además al hecho de que la docencia en la práctica es un empleo de tiempo parcial hoy día en el Perú, ¿no? Tenemos además un sistema educativo centralizado, donde no hay separación de funciones y que opera según una ilusión mecánica que déjenme graficar aquí. Ministerio de Educación, piso 12, despacho del ministro, la gente sueña que ahí hay una palanca que uno mueve y entonces se mueven todos los engranajes y todo funciona bien en todo el país. Y todos sabemos que esa ilusión burocrática no funciona. Esto produce que esto se trabe y eso no funciona nunca así. Por eso es que el CADE de Educación 2018 en primer lugar recomienda lo siguiente: entender que el sistema educativo opera como un sistema dinámico complejo, es decir, como algo en el que sus propiedades emergen de la interacción entre las personas y no como una taxonomía impuesta para las personas. Los griegos tenían 2 palabras para decir orden, una que es el orden espontáneo y otra que es el orden impuesto, y a eso se refiere esa analogía. Necesitamos pasar de una política que sea una política que prescribe y que el Ministerio le dice al mundo qué es lo que tiene que hacer, a una política que cree condiciones para que las personas hagan las cosas. Crear un sistema con contrapesos. Si le damos autonomía a las escuelas, tenemos que supervisarlas para que eso funcione, si no se puede ir por cualquier lado. Es decir, tenemos que poner en el centro del sistema a la escuela y no al ministerio. Hay que darle vuelta al ministerio para ponerlo sobre sus pies, al sector, no al ministerio, al sistema educativo hay que darle vuelta para ponerlo sobre sus pies, porque básicamente hoy está de cabeza. Es decir, que necesitamos escuelas integradas, que la inicial, la primaria y la secundaria funcionen como una sola cosa para que los niños puedan transitar bien por toda su educación básica, darle escala, darle un tamaño para que pueda haber equipos docentes, tener liderazgo, propósito, sentido y autonomía para que las escuelas funcionen y operar en redes de colaboración para que podamos trabajar de la mejor manera en esto. Y por cierto, tanto las escuelas del Estado como las escuelas que no son del Estado tienen que recordar que hay finalidades públicas de la educación a las que todos debemos servir. Necesitamos también, por supuesto, asegurar que la educación superior funcione de mejor manera. No voy a abundar en eso porque el siguiente panel va a tocar temas más vinculados a la educación superior, ¿no? Finalmente, esto no es fácil. Y como esto no es fácil, una de las cosas que hemos planteado es la necesidad de un acuerdo político o un pacto nacional por la educación que sostenga las políticas que hay que sostener y que ajuste lo que haya que ajustar, que haga esta cirugía que es necesario hacer. Hoy día el Consejo Nacional de Educación está trabajando por encargo del Ministerio lo que se llama un Proyecto Nacional de Educación, es decir, las líneas estratégicas de la educación peruana para el 2036. Esa es la oportunidad de consolidar un pacto, que todos participemos ahí, que todos creemos una visión de la educación que queremos y avancemos. Pero no se trata solo de la política educativa, y con esto termino.
se trata principalmente de qué país construimos mediante nuestras prácticas diarias, porque a fin de cuentas la educación no empieza ni termina en la escuela. La educación peruana es a fin de cuentas lo que hagamos los peruanos. Si nosotros queremos que la escuela construya a los ciudadanos del Perú, de esa república que añoramos, que vamos a celebrar 200 años teniendo tantos problemas institucionales y queremos que haya imperio de la ley, igualdad de derechos de las personas, si queremos que la escuela contribuya a eso, la escuela no puede remar a contracorriente. El país también tiene que remar en esa dirección. Y por eso es importante que un foro como esto discuta la educación, no solo por la educación, sino con el nexo que esto tiene con las demás responsabilidades que todos tenemos como ciudadanos del país. Muchas gracias.